¿ya? Siempre están ahí. ¿Ya? Ahora estoy grabando esta clase, ya después se las envío. Y también se graba amigos. Y las de todos nosotros. ¿Sí? No se sabían todos esos trucos, ¿ah? Son súper útiles esos trucos. ¿Ya? Entonces, bueno, ya tenemos cargada nuestra base de datos, ¿cierto? ¿Ya? En primer lugar, tenemos un identificador, ¿ya? Que tiene estas características. El tipo de medida es un ID, ¿vale? Eso es solamente para identificar el número del cuestionario que se llenó. El tipo de dato, por supuesto, que es texto, ¿ya? Porque es una sigla, CO y 001, ¿cierto? Para identificar el número. Luego, tenemos todo esto, que son ítems de un cuestionario, que en total tiene 23 ítems. Que ese cuestionario, por supuesto, es el que está en la nube como PDF. ¿Ya? ¿Qué característica tiene en común? Todas están en una escala de 1 a 5 puntos. ¿Sí? Y su número indica el orden de la pregunta, y SEA es la sigla del cuestionario o del instrumento, si ustedes quieren. Ese instrumento está acá, ¿cierto? Ustedes lo pueden abrir directamente en el Mega, no es necesario que lo descarguen. A ver si nos ayuda la internet. Ahí está. Eso. Ahí está. ICEA. Inventario de competencias emocionales para adultos. Casi digo adultos. ¿Sí? Ahí está la cita, ¿cierto? Para que cuando lo ocupen, nos citen, por favor, me avisen que lo van a ocupar. ¿Ya? Ahí está la descripción. ¿Ya? Es un cuestionario, digamos, que mide competencias emocionales para adultos, que fue validado en una población adulta entre 17 a 61 años de edad, considerando el modelo pentagonal de competencias emocionales de Vizquerra y Pérez Escoda, que son estas dimensiones. ¿Ya? Es un modelo de 5 dimensiones que mide conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y competencias para la vida y el bienestar. Ahí está su definición, ¿cierto? La pueden leer, ¿cierto? Con más calma y ahí está la descripción de qué ítem le pertenece a cada dimensión. De la 1 a la 5, la primera, de la 6 a la 9, la segunda, y así sucesivamente. Luego, ¿ya? Cada puntuación, bueno, acá está el cuestionario, ¿ya? Ahí está, ¿cierto? Ahí está el listado de preguntas. Son afirmaciones respecto a distintas facetas de la emocionalidad. Y se contestan ya sea en una escala de 1 a 5, donde 1 es nunca, 2 casi nunca, 3 a veces, 4 casi siempre y 5 siempre. ¿Ya? Es una escala Likert que mide frecuencia. ¿Sí? Existen otras, por ejemplo, que son de acuerdo, percepción, ¿cierto? Desde muy del desacuerdo a muy de acuerdo. Esa es una escala con puntuación neutral. Esta no tiene puntuación neutral, es o nunca o siempre. ¿Ya? Para saber el puntaje de la persona, ya al terminar de contestar, ¿cierto? Se le calcula el promedio a cada dimensión. ¿Ya? Para la primera se calcula el promedio de la 1 a la 5, la otra para el promedio de la 6 a la 9, el otro del 10 al 14, el otro del 15 al 19 y el otro del 20 al 23. Para cualquiera de los casos, uno los categoriza en función de esta tabulación. También se le denomina baremo. ¿Ya? Es una baremación, o sea, es una estructura de clasificación en función del puntaje. Entonces, de acuerdo a esa puntuación, uno califica a la persona que contestó si está en una situación deficiente en su competencia emocional, en una situación regular o en una situación óptima. ¿Ok? Entonces, el uso que tiene este cuestionario es bastante simple. Cualquier persona podría calcular un promedio y saber inmediatamente cómo está. ¿Vale? Ese fue el objetivo de hacer esto. Este cuestionario fue hecho por una exalumna de este doctorado que es Verónica López. Y su profesora guía es Nelly Lagos, nuestra directora. Y este pelagato que le habla. ¿Ya? Esto fue publicado el año 2022, por lo tanto también es bastante reciente. ¿Ya? No es una autorreferencia, solamente porque lo tengo más a la mano. ¿Ya? Bien. Luego tenemos tres variables. ¿Ya? Una de ellas es género. ¿Ya? Que si ustedes notan, ¿cierto? Tiene solamente esas dos alternativas. ¿Ya? Todavía tendríamos que diseñar o adaptar el instrumento para la mayor diversidad genérica, para más adelante. ¿Ya? Este caso tiene tipo de medida nominal. ¿Vale? Nominal quiere decir que tiene categorías que no son jerárquicas entre sí.
Es decir, género femenino no es más grande que masculino ni viceversa. Si fuese ordinal, sería algo jerárquico. Por ejemplo, bajo, medio o alto, así como está esta clasificación. Esta es una clasificación ordinal, porque deficiente es más chico que regular y óptimo es más chico, es más grande que los otros dos. Entonces, es un orden natural. Si es continua, es porque es una medición numérica, directamente. ¿Vale? Una puntuación, por ejemplo, una temperatura, una superficie, una cantidad monetaria, ¿cierto? Lo que sea. Y D, lo que les mostré al principio, el identificador que es único e irrepetible. Tenemos la edad y la carrera. ¿Ya? Aquí está la particularidad de que estas carreras están abreviadas, están en sigla. ¿Sí? Uno tiene la opción ya de colocar el nombre como uno quiera, ¿cierto? Y después, para efectos después del reporte que tú hagas, le cambias el nombre. ¿Ya? Acá lo que yo recomiendo siempre es colocarlo con la menor cantidad de letras posibles, porque a veces los gráficos no cuadran, entonces a veces se necesita que tengan pocas letras. CS, Ciencias Sociales, MV es Medicina Veterinaria, PED, Pedagogía, PSI, Psicología y SAL, Carreras de la Salud. Ahí están aglutinadas todas las carreras de la salud. Esta base de datos en particular son estudiantes de esta universidad, ¿vale? ¿Ok? Esa es la estructura que tiene esta base de datos. Tiene las preguntas del cuestionario y las otras tres que juntas forman las variables sociodemográficas. ¿Ya? Género, edad y carrera, para efectos de este taller, son variables sociodemográficas. Hay otras más que uno podría agregar, la comuna, el lugar de origen, ¿cierto? La edad de los padres, el nivel de escolaridad, ¿cierto? Etcétera. Muchas cosas, ¿sí? Pero para facilitar un poquito el asunto, tenemos estas tres. De hecho, es lo primero que vamos a hacer. Vamos a revisar, ¿cierto? ¿Ya? Estas primeras variables sociodemográficas para saber cómo está conformada la muestra. Que es lo primero que uno presenta, por lo general, en un artículo cuantitativo, es la caracterización de la muestra. ¿Vale? Entonces vamos a elegir esas tres variables, ¿ya? Por ejemplo, una forma es elegir esa variable y, e insertarla con esa flechita, con ese botón, para que pase a este lugar llamado variables. Ya empiezan a aparecer algunas cosas. Lo mismo con edad y carrera. ¿Ok? Si ustedes se fijan, para todos está el n, el perdidos. Ya perdidos significa cuántos datos no tengo. Como en este caso, todos son ceros, significa que mi base de datos está completa para esas tres variables. Pero solamente en edad apareció esto. Media, mediana, desviación estándar, mínimo, máximo. ¿Por qué creen que pasó eso? ¿Por qué género no tiene media, por ejemplo? Porque son textos, son cosas, no son números, ¿cierto? ¿Ya? Carrera, lo mismo, ¿ya? Pero a pesar de eso, uno también puede agregar, ¿cierto? Una tabla de frecuencias. Activas esa casilla y aparecen las tablas de frecuencias. Con porcentaje, ¿cierto? Y frecuencia. Vamos a hacer un poquito de acercamiento para que lo veamos mejor. Ahí, ¿vale? Y de hecho viene casi listo en formato APA. ¿Ya? El formato APA tiene las barritas separadas, no tiene las barritas verticales y tiene la línea divisoria inferior. ¿Sí? Lo único que tiene de desventaja es que este lo puedes copiar, ¿sí? En un Word, ¿cierto? Nuevo. Olviden esto. Pero tiene este problema. Queda, des- queda desordenado para poder editarlo. Porque si ustedes le incorporan todas las líneas, queda esto. Y queda todo doble, entonces es imposible trabajar con esto para editar la tabla. ¿Ya? Yo recomiendo pasarlo a Excel. Y ahí lo pueden hacer a su modo. ¿Ya? Ahí, eso es un tema, digamos, de exportación de información, ¿no? Eso es lidiar con la paciencia de cada uno, nada más. Bien, frecuencias, porcentaje del total y porcentaje acumulado. Bien, después aparece la edad, ¿ya? Pero esta edad, si ustedes notan, ¿cierto? Tiene un inconveniente. Fíjense qué pasa después de los 35 años. ¿Qué pasa con el porcentaje?
¿Cómo puede ser posible que haya datos, pero que el porcentaje sea cero? ¿Será algún problema de los datos? ¿Será algún error? ¿Qué será? Mm. Debe ser la descripción que tiene la variable. Puede ser una razón, ¿sí? Pero la otra es que a lo mejor no es 0% exactamente. Puede ser 0 punto algo. Ah, Nos faltan, es lo primero que uno puede observar, nos faltan decimales, ¿cierto? ya. Vale, ¿cómo agregamos los decimales? Aquí arriba. Es un menú chiquitito que está medio oculto, aquí, ese. Y en formato numérico, ustedes le colocan, puede ser cifras significativas 3. ¿Ya? Cifras significativas incluyen los enteros, ¿ya? Los dos enteros y un decimal. Eso significa tres cifras significativas. Y ahora aparecieron los porcentajes. Claramente, o sea, si es una persona no podía tener un 0%. De hecho, acá ya todavía nos falta otro decimal. Ya podríamos incluso agregar otro. Ahí. Y ahí, una persona representa un 0,04%. Que eso sí que es cierto. No, no es cero, literalmente. ¿Ya? Ok, era un inconveniente de esta variable. ¿Qué otro inconveniente había? ¿O qué otro inconveniente creen ustedes que hay? Claro, que uno visualiza, sí, hay dos personas con 16 años, hay 31 con 17 años, hay muchas con 18, 19, 20, porque todos son estudiantes universitarios de pregrado. Lo Eso es lo primero inconveniente que es que uno... hay muy pocos señores Hay muy pocos, mire, adultos, algo así, como muy pocos de 30 para abajo. 30 para arriba, ¿cierto? Se empieza a hacer una dilución aquí, son muy poquitos. ¿Ya? Y eso no conviene mucho cuando tenemos este tipo de datos que es continuo, es una edad, ¿ya? No es una categoría. Por lo tanto, aquí lo que pasó es que esta edad está equivocadamente categorizada como nominal. Por lo tanto, volvemos acá a a las variables, ¿cierto? Ahí se me fue. Acá, ¿cierto? Ya, lo que hay que hacer es volver a editar la edad. Ahí. Y cambiarla de nominal a continuo. Porque ahí pasa a número. Bueno, en el caso yo creo que es un caso excepcional, ¿ah? La edad, uno podría tomarla como ordinal, pero más que nada como para saber qué edad cada uno tenía. Sí. Pero a veces sucede que cuando uno quiere aplicar un cierto método, el programa te dice, ojo, esta variable no te sirve porque no es continuo. ¿Ya? Por eso, digamos, la recomendación. Si es continua, desaparecen las categorías, porque estas son las categorías, y solamente me tira promedio. Mínimo, máximo, media y desviación estándar. ¿Ya? Bueno, Sí, porque la edad es continua. sí, una serie de condiciones. Oye, tengo un artículo que si alcanzamos a verlo, se lo voy a mostrar. Está lleno de errores y está publicado. Está lleno de errores. Sí. Bien. Si visualizamos ahora los valores, ¿cierto? Bueno, como les dije recién, acá están las frecuencias, el porcentaje del total y el porcentaje acumulado. ¿Ya? Acá en este caso se da la situación de que en psicología hay una persona que contestó, nada más. ¿Ya? Es muy poquito para poder efectuar quizá una comparativa, porque uno no lo vas a poder comparar con 774 de medicina veterinaria, ¿cierto? ¿Qué decisión podríamos tomar en esta parte? Porque no hemos calculado nada aún, ¿eh? Estamos simplemente explorando. Es un análisis exploratorio o preliminar, si ustedes quieren, de los datos. ¿Qué decisión podríamos tomar ante eso? ¿O qué harían ustedes? ¿Cuál es? No, perdón.
¿Cuál es la pregunta, profesor? Perdón. ¿Quiere tomarse un break? Eh, ¿Qué decisión tomarían si ustedes dicen, oye, pero tenemos solo uno de psicología? Ah, ok. ¿Qué decisión podríamos tomar? Eh, Tomando en cuenta que los otros son cientos. tocaría ingresarlo una asignatura que se parezca a otra profesión. Puede ser una opción. ¿Mm? Es que estamos viendo qué opciones tenemos. Ya les voy a ir contando la O ventaja y sea, desventaja. si ya no se puede ingresar más, ¿cierto? ¿Mm? Porque estamos ahí, que ya no se puede Ella ingresar tiene más. razón, estás en lo cierto. Dice, si no se puede lograr más información, eventualmente podríamos incorporarla a otra categoría, ¿cierto? ¿Qué otra opción tenemos? Eliminar el dato, sacarlo de ahí. Esa es otra opción, ¿ya? Cualquiera de ojo, las dos opciones son posibles, ¿ah? Ah, ok. También. O sea, ingresando a otra opción podría quedarse o algo así. Eh, Mira, psicología, por ejemplo, ¿dónde sería más lógico o razonable incluir, si es que lo hiciéramos? ¿Dónde sería? Pero pedagogía y qué más tenemos nosotros. Medicina veterinaria, no, olvídalo. Ciencias sociales podría ser, y las otras carreras de la salud. También, sí. Puede ser, ¿ya? Eso obviamente cuando uno toma ese tipo de decisiones tiene que hacerlo en conjunto y con un criterio, porque después uno tiene que reportarlo en el artículo. Originalmente habían 5 carreras distintas y como solamente teníamos una de psicología, se decidió eliminarla o incluirla en otro lugar. ¿Ya? ¿Por qué? Claro, y decir por qué, en qué te basaste para eso. ¿Ya? Aunque la experiencia, ¿cierto? Señala de que lo mejor es si tenéis una Pero con... entonces, digamos, si la elimino, no hay que decir por qué. Simplemente es una Claro, opción. claro, o sea, si tú la eliminas, no tienes nomás psicología, no consideras porque... Ahora, ¿qué tipo de muestreo se hizo acá, creen ustedes? ¿Qué se podría inferir de eso? ¿Qué tipo de muestreo se hizo? Porque si resultó eso, es porque se hizo un cierto tipo de muestreo. Tenemos las dos opciones, probabilístico o no probabilístico. Sería no probabilístico. Bien, Pau, excelente, ¿cierto? Porque si hubiese sido probabilístico, esto no habría pasado. Claro, no podría pasar. No habría pasado. Porque eso se programa, se prepara antes. ¿Ya? Uno se predispone a que va a tener resultados de todos los casos. Acá no, esto fue por conveniencia. Claro, ¿Ya? Perfecto. Entonces, bueno, acá en la otra parte, ¿cierto? ¿Ya? Si bien es cierto, aparecen ahí los listados, pero hay más estadísticas que uno puede agregar, que son todas estas, que son las clásicas. Todo esto que está aquí son estadísticas comunes y silvestres, ¿ya? Primero, con respecto al tamaño de la muestra. Estamos claros de que la muestra está completa, por lo tanto, no es necesario que estén, ¿ya? Está la tendencia central, ¿cierto? Que es lo que les contaba en una clase anterior, que nos da una medida de resumen. Podemos incorporar la muda, ¿ya? Y la suma de las edades, pero acá no tiene mucho sentido hablar de suma de edades, ¿cierto? pues sí, no. También están los percentiles, vamos a quitar este para que no molesten tanto. ¿Ya? Están los percentiles que nos dan la idea, ¿cierto? De cuartos, ¿ya? Por ejemplo, el primer cuarto está de 19 años para abajo, el segundo cuarto entre 19 y 20, el tercero entre 20 y 22, y el cuarto más alto de 22 para adelante, a 60. ¿Sí? Uno también puede elegir cantidad, por ejemplo, puede dividir en quintiles, 5. Ahí está 20, 40, 60, 80. Puede hacerlo en 10, de 10 en 10. ¿Se dan cuenta lo versátil que puede llegar a ser esto? Además tenemos variabilidad, decisión estándar, que viene por defecto, mínimo y máximo, que también es una forma de medir variabilidad según la amplitud extrema. También está el recorrido, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo, 44, ¿cierto? Y el rango intercuartil, que es la distancia entre el percentil 25 y el 75, que también es una medida de variabilidad, si ustedes notan, es muy parecida a la de Pearson estándar en tamaño, 3, 3,4, es casi lo mismo. Depende mucho, ¿cierto?, el análisis. Si ustedes eligen
paramétrico, o sea, un formato paramétrico, ustedes colocan media y desviación estándar. Si ustedes deciden no paramétrico, ponen mediana y rango intercuartil. Esos son los equivalentes. ¿Ya? Yo me imagino que en algún momento les podré contar cómo se funciona cada uno, ¿cierto? ¿Ya? Mediana, acuérdense que es el punto central. ¿Ya? Hágale. Es que estaba muy caluroso cuando llegamos, estaba todo el aire a todo dar. Y se divertirán. También te calcula la normalidad de los datos. Ujú, exacto. Tiene, con respecto al sesgo, asimetría, kurtosis. Uno puede evaluarlo. Y lo más importante acá es la normalidad. ¿Ya? Acá lo importante no es tanto el valor W, sino que el valor P. El valor P es el que nos dice, usa paramétrica o usa no paramétrica. ¿Ya? Eso ¿cómo? Como normal, no está así, entonces no Mm, pueden usar la voz de para la métrica y ahí igual la no, y todo lo que hay que asignar, lo hay como continuo, claro. Ahora, ¿cierto? Volviendo un poquito más para atrás, ¿qué quiere decir que tengamos que evaluar normalidad? Porque en el fondo, ¿qué es normal para nosotros? En estadística, la normalidad es un concepto, ¿ya? Que se asocia a un cierto comportamiento de los datos. ¿Ya? Eso me considero uno. Porque resulta que cuando uno tiene una cierta variable, pensemos en la estatura, por ejemplo, ¿ya? Pasa esto cuando a medida que aumenta el valor de la altura, el comportamiento de la población tiende a estar al centro, aquí. Por ejemplo, en Chile la población más o menos promedio es de 1,65. Hace la misma. Ya, entonces, ahí voy a hacer un poquito más encima. ¿Ya? Supongamos que estas son las barritas, ¿ya? De la frecuencia. Entonces, el comportamiento normal tiene esta característica. Es simétrico a ambos lados. Tanto al inicio como al final. Además, tiene zonas, y son estas las zonas extremas, en donde hay muy poquitos. ¿Sí? Estas por lo general se denominan colas. ¿Ya? Y fuera de las colas, aproximadamente, está un 95% de la población. Esas son las características que tiene algo, una variable, con este comportamiento. ¿Ya? Normal. Normal. Esto es normal en estadística. ¿Vale? Ahora, ¿qué implicancia tiene? Resulta que todos los modelos que ustedes podrían mencionarles, están ahí, por ejemplo, pruebas TEI, ANOVA, lo que sea, funcionan en relación a ese supuesto. Están construidas en función de eso. ¿Ya? Entonces, por eso es un punto muy clave de cualquier estudio cuantitativo, el determinarlo. Ahora, por otro lado, ¿cierto? Cuando uno hace un test de cualquier cosa en estadística, tiene que tener claro que el valor P es una probabilidad. ¿Ya? Y un criterio que uno usa regularmente es este. ¿Ya? Que P sea menor que 0,05. ¿Ya? ahí aceptamos. Y si esto ocurre, que en este caso es muy pequeño, si te das cuenta, es 1 entre 1000, ¿ya? Es decir, no hay normalidad. O sea, en el fondo la evidencia que tiene tus datos de que es normal es mínima, de lo más mínimo. ¿Okay? ¿Y eso qué te dice? Si no hay normalidad, es decir, no puedo usar esto, no puedo usar las técnicas habituales para esto, y recurro a las pruebas de tipo no paramétricas, que no son otra cosa que alternativas a las pruebas usuales. ¿Ya? Por ejemplo, Paula va a hacer un prepost, ¿cierto? Va a evaluar en un tiempo 1 y en un tiempo 2, ¿cierto? Y va a ver qué cambios hay. Si ella primero hace la prueba de la normalidad y resulta que sí es normal, ella lo que tendría que hacer es
test de Wilcoxon. Esa es la única diferencia. Es un flujo. ¿Ya? De hecho, si ustedes hacen clic en prueba T, aparecen las dos. Esa es la que quería, ¿no? Aparecen las dos. Sí. Vamos a hacer algo de eso. Por ejemplo, las notas de cálculo 3 se comportan así, ¿no? Cuando uno hace su examen de la U. ¿Cómo creen ustedes que se comportan las notas de cálculo 3? ¿Tienen ese comportamiento? Pensemos un mejor. certamen de física cuántica, ¿tendrá ese comportamiento? Un certamen de cálculo 1, cuando los cabros entran a la universidad, ¿tiene ese comportamiento? ¿Para dónde se carga la... O por ejemplo, lógica. Para alguien que no... Por ejemplo, para lógica de primer año. Un curso cualquiera. ¿Para dónde ustedes creen que se carga esa figura que la acaba de hacer su compañero? Su compañero dice esa figura de... se comporta como una normal, ¿cierto? Aquí están las malas notas. Aquí dice que la mitad del curso, la mayoría del curso está en el medio, tiene esas notas, ¿cierto? Eso lo está diciendo. Acá con notas buenas hay muy poquitito y con notas malas hay mucho. O sea, medio, un poquito. Mi pregunta es, si hiciéramos un certamen, ¿ya? De un curso de física 1 cuando los alumnos entran, o de cálculo 1 de matemáticas, cuando es un curso más difícil, ¿cierto? O de anatomía, los chicos que andan en la parte de los huesos. ¿A dónde ustedes creen que se cargaría esa figura? ¿A dónde creen que estaría la mayoría de las notas? De último. Acá, ¿cierto? De último. O sea, que estaría todo cargado acá. ¿Y ese instrumento es bueno o malo? Ese instrumento, como instrumento que está midiendo, ¿es bueno o malo? ¿Qué me está diciendo el instrumento? Sí, la pregunta es, ¿ese instrumento es capaz de mostrar la verdadera habilidad del estudiante para ese concepto? Pensando en que a todos les fue mal. A todos les fue mal. ¿Ya? Suponiendo ese caso, que a Usted todos hace les va una mal. prueba, usted trabaja en el colegio, no trabaja en un colegio en alguna parte. ¿Cómo son tus notas generalmente? ¿Se cargan a dónde? No, a la otra esquina. Pero a la otra esquina, son demasiado botadas. O sea, tú estás allá. Aplica ley del bombín ahí. Ley del bombín. Entonces, lo que pasa es que aquí, cualquiera de las dos es mala. Un buen instrumento de medición, de evaluación, debería de cumplir esta condición. Debería cumplirla. Ojo. Porque si no, hay dos cosas malas. Una, que lo que estoy enseñando no lo estás entendiendo. Que ojo, eso es lo que te está diciendo eso. Primero, mi actividad de aprendizaje no funcionaron. Todo lo que yo hice en clase no funcionó. Te está diciendo, te está mirando. Y aquí también te está diciendo que todo lo que estás enseñando no le está enseñando nada al cabro, porque si yo realmente está aprendiendo, no está aprendiendo nada. Está acá a este extremo, como lo está diciendo. Una buena prueba tiene que tener preguntas que discriminan, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, hacer un instrumento de evaluación es muy difícil, ¿ya? Ojo, y generalmente no le tomamos la seriedad que corresponde una evaluación. Una evaluación debería hacerse con preguntas, ¿cierto? O con un banco de ítems que tuvieran ya un análisis de los ítems que dijera, estos ítems son de mediana dificultad, estos ítems son difíciles, que se puede hacer con eso, y estos ítems son más fáciles. O sea, una prueba debería tener ítem fácil, difícil y al final. No, no es claro, porque nosotros hicimos Y eso debería ser haciendo tabla de especificación. Esa es una parte, pero después viene el análisis de ítems. La tabla de especificaciones lo único que va a hacer, ¿cómo se llama? Decir, para este contenido voy a hacer 3 preguntas, para esto tú no vas a decir nada más. Y te pueden haber incluso competencias, tú no puedes hacer relación a las competencias o habilidades que quieres desarrollar, eso ya es evaluación. Pero lo que acaba de decir Juan Pablo, Sí. lo que acaba de decir es importantísimo, no solo ahí, esa distinción normal también debería darse en los instrumentos que nosotros construimos la prueba. Hay índice de discriminación, que tú no puedes ver cuáles son las preguntas que discriminan y cuáles no, que hacen la diferencia entre sabe y no sabe. Si una pregunta la responde toda, no discrimina, no debería estar en una prueba. Y si no la responde nadie, tampoco debería estar. ¿Sí? Y eso te está hablando más que nada de que tus actividades que tú hiciste en clase no funcionan. Y si las cosas están cargadas al lado bueno, como está diciendo, entonces no está diciendo nada. Un buen instrumento debe discriminar y debe comportarse como es normal que acaba de decir tu Sí, por ejemplo, la prueba de admisión Claro. a la universidad tienen ese comportamiento.
La PAE, por eso lo que está diciendo lo que hacen es, fíjate, y tampoco puede ser la PAE solo para los alumnos de los colegios particulares. ¿Qué hacen ellos para que tengan una buena confiabilidad del instrumento? Que tenga esa distribución. Eligen, ¿cierto?, una muestra que está formada por organismos fiscales, de todos lados, ¿sí? De todos lados. La aplican y después hacen un análisis de ida, lo que está diciendo él. Bien, calcula la confiabilidad, la quiten, ¿sí? Que no discrimina, lo eliminan, dejan lo mejor y ahí calcula la confiabilidad con un 98%, 94%. Pero no es porque hace un análisis de ida. Además del análisis, ¿cómo se llama? Del alza de prueba que le pueden eliminar los elementos para mejorar las preguntas que hay que eliminar, te lo dice el programa, te lo va a decir ahí, cuáles deben eliminar. Ya, continuamos que no fue para nada de evaluación. Sí, no sé, En forma de es muy revisión, pertinente en esto fondo solo porque sí, se sí, ocupa lo mismo. también, sí, las pruebas en general, cuando uno las diseña, tiene que tomar en cuenta este supuesto porque de lo contrario se carga mucho a un instrumento muy facilista en el que todos contestan bien o bien en uno Lo que muy, pasa es que en la educación tienden a ser muy facilistas. muy facilista, ¿no? Oye, Pero por lo que, ¿habéis o cerrado el sea, programa? No igual me lo no olvidó, pero usted mienten. está terminando de la misma parte de un audio así. Estupendo. Sí, tiende a ser más facilista el asunto, ¿no? Sí, pero porque lo piden. Porque lo pierden. Mm. Nadie quiere que los niños pierdan. Pierdan el año. Desde también. Sí, no pueden perder el año, Pero una justamente. buena prueba tenía. Pero se dan cuenta toda la implicancia que tiene un mero probabilidad de un uno entre mil. Entonces es complicado. O sea, yo por lo menos, como he trabajado en diversas áreas del conocimiento, en cada una de eso se aplica distinto, esa probabilidad. ¿Sí? Bien, entonces, claro, uno con eso uno decide qué hacer. Ya en este caso no dio normal. Incluso podríamos añadirle un gráfico para darnos cuenta de aquello, que se llama histograma. Miren, ¿se parece al que dibujé yo? Para nada, más o menos, claro. Y eso es razonable porque en el fondo son edades jóvenes, pero hay mucha gente o sea, muy poquita gente que está de 30 para arriba. Ahora, uno lo que podría hacer para equilibrarlo, ¿cierto? Por ejemplo, sería descartar toda esa gente. Porque si son universitarios, el 99% está entre Ah, sí. 18 y 25 años. Sí. Y ahí ese gráfico claramente va a cambiar. Sí. ¿Ya? Podríamos incluso filtrar esto. ¿Ya? De hecho, yo lo puedo hacer aquí rápidamente si después queda grabado. ¿Ah? Así que no hay problema O en sea, que lo estás haga. grabando esa Mi manifestación. aquí. Y Ah, mi ok. voz también. Y las voces de ustedes también. Por eso, Edad menor a 30, por ejemplo. Fíjense cómo cambió. Aún sigue siendo asimétrica. Sí, igual está muy elevado. Un poquito ya tiende a 20 años. Ya, la podemos reducir otro poquito. La podemos reducir otro poquito. Ahí la reduje a 25. Pero aún así tenemos gente menor de edad metida aquí. Entonces aquí ya podemos ponerle así, 18, 17, si está bien. Sí, había uno. Esa es como la distribución real de los datos. Aún sigue siendo asimétrica, pero ya por lo menos no es exageradamente asimétrica. ¿Ya? De hecho, la normalidad sigue faltando. ¿Ok? Pero por lo menos ya tenemos una idea un poco más clara de lo que sucede. ¿Ok? Así que lo desactivamos para volver a como estaba antes. También está el diagrama de caja. Ahí están. El diagrama de caja, digamos, incluye eh, lo que está internamente entre los cuatro cuartiles, entre los tres cuartiles, digamos. Todo esto que está para arriba son datos exageradamente alejados, que se identifican como datos atípicos, incluso extremos. Y eso claramente es así porque hay casi la totalidad está acá, entre 17 y 20 y tantos años. De ahí para arriba son solamente casos completamente atípicos. Insisto, todo esto es meramente análisis exploratorio. Recién, o sea, ni siquiera llegamos a uno de los análisis. ¿Ya? Fíjense, acá está el gráfico de barras de la carrera. Y si ustedes se dan cuenta, si hubiésemos cambiado los nombres
a sus nombres completos habría pasado esto. Miren, No, pues, le pasan mucho gráfico, la edición, miren, se solapan. fútbol. Otra desventaja de este programa es que yo no puedo editarlo, el gráfico. Solamente lo puedo copiar. Nada más. Entonces, por eso mi recomendación en este caso es o bien hacerlo en otro lado, en otro programa, o dejarlo como está, con la menor cantidad de letras posible. Ojalá puras siglas. No, no, esa es otra desventaja. Tampoco es editable internamente. O sea, quizás lo más conveniente, claro, quizás lo más conveniente es hacerlo en otro sitio. Sí. Ahora, ¿por qué instalamos este otro paquete, el Sorbit? Bueno, porque hay formas alternativas de graficar. ¿Ya? Aquí está distinto. ¿Ya? Incluso el continuo podemos elegir qué queremos que se vea. ¿Ya? Si yo no quiero que se vea, no sé, las nubes de puntos, le quito esto. ¿Ya? Ahora, yo veo que hay géneros, por ejemplo, y quiero saber si es que hay diferencia en la edad. Entonces, lo que hago es mover género hasta esta, grouping variable, que es variable de agrupación. Que lo que va a hacer, generarme dos gráficos distintos. Ahí. ¿Qué notamos ahí? Que por supuesto hay más mujeres sobre los 40 años que están en la muestra, entre 40 y 60. Esas son las que en realidad aportan esa exagerada elevada de datos para arriba. ¿Ya? ¿Qué pasa si lo hacemos por carrera? ¿Mm? La que aporta mayoría de edad a la carrera coincide con las mujeres, es ciencias sociales. Sí, estamos recién entendiendo cómo son nuestros datos. Esto es lo que ocupa la mayor parte del tiempo, ¿ah? En un análisis cuantitativo común y corriente, esto que estamos haciendo es lo que toma más tiempo. ¿Ya? Entre un 60 a 70% del tiempo es esto solamente. Revisar qué hay, qué es lo que nos salió, ¿cierto? Qué salió mal, todo eso. Los supuestos y lo que sea. Para que se vayan dando cuenta de que a veces esto tiene su gracia, pero también tiene su beneficio. Ahora, en el caso de las barritas, ya no solamente se pueden mostrar de forma separada, ¿cierto? Entre sí, sino que además se puede colocar de forma apilada. ¿Ya? Por ejemplo, si quiero comparar dos categóricas, ¿cierto? Por ejemplo, lo puedo hacer así, y así las veo simultáneamente. Y si lo quiero distribuir porcentualmente, con ese. Entonces digo, voy a cambiar el color porque no se ve muy bien. Gris. No, tampoco. Ya, ahí creo que se ve un poco mejor en pantalla. Ustedes lo pueden ver cuando lo puedan realizar. Entonces, ¿qué notamos de este gráfico? Por ejemplo, en ciencias sociales, el 80% es mujer, femenino, y 20 masculino. En veterinaria, el 76% es femenino, 24 masculino. En pedagogía, el 70% es femenino y el 30% masculino. En psicología, 100% femenino. O sea, ya sabemos que es mujer esa persona. ¿Ya? Entonces, este tipo de gráficos sirve para comparar dos variables categóricas. Pueden hacerlo al revés también. Pueden agrupar por género y diferenciar la carrera. O sea, este gráfico, a mí me parece que los gráficos así son mucho más, pues, ¿Informativos? como fáciles de entender. Exactamente. Esa es la función que debe cumplir un gráfico. Y estos gráficos pues son todos abstractos y con cositas y no sé qué. Sí, bueno, este programa hace algunos de ellos, ¿ah? Hace algunos de ellos, si te soy sincero. Pero depende mucho de lo que uno quiera hacer. ¿Ya? Pero eso lo escoge uno porque le pareció bonito o tiene alguna Tiene explicación. alguna explicación, sí, porque cada gráfico, bueno, ese es todo un mundo, ¿ah? Que se llama la visualización de datos. Miren, acá está el mismo histograma que aquí arriba, que este, pero con más cosas. Fíjense. Trae una serie de datos adicionales, ¿ya? Que a lo mejor a nosotros no nos sirven. ¿Ya? Abajo trae información bayesiana. Y el profe debe cachar eso. Abajo trae información bayesiana y arriba tiene información frecuentista. ¿Ya? Entonces es un análisis un poco más allá. Sí. Por ejemplo,
Bueno, este pack es para meta-análisis. Cuando uno, en vez de hacer una revisión sistemática, hace otra cosa que se llama meta-análisis, que es cuando uno analiza exclusivamente artículos cuantitativos, que hagan lo mismo. Todos hacen comparaciones de medias, todos hacen correlaciones, todos hacen regresiones lineales y veo los coeficientes y los comparo. Por eso digo, son cosas muy específicas. ¿Ya? Por eso son están instalados aparte, ¿ya? Si con lo que viene por defecto uno ya puede hacer casi todo. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues, bien, preguntas hasta aquí, queridos, queridas. Damas y caballos. No, toca es como practicar para que se van los términos más que todo. Sí, sí, de hecho ya se está imprimiendo la tarea, digamos, que le voy a mandar, sí, Sí, no, de si la 200 leáis páginas. y tienen que estar practicando. Sí, Entonces, bueno, sí, porque hasta ahora estamos solamente revisando la parte demográfica, nos falta ahora analizar el cuestionario, eso es lo importante. ¿ya? Entonces, cuando ya Investigación de conocemos identidad. cómo se comporta la muestra, ¿cierto? Hay más de pedagogía y veterinaria, hay un poco menos de ciencias sociales y de salud, hay uno de psicología que pudiésemos incluirlo en otro lado, ¿no es O sea, cierto? estos son datos más simples, diría yo, Son como los datos simples, pero que nos dan una idea de cómo se comporta el conjunto. ¿Ya? Y inferimos bastantes cosas, que la muestra no era probabilística, hay muchos datos extremos en la edad, que pudiésemos quitarlos o no, ¿cierto? Podemos ir tomando todo ese tipo de decisiones, solamente con estos primeros análisis. ¿Ya? Ya, supongamos que nos quedamos con la base de datos tal y como está, no nos importa que la edad sea tan simétrica, pa' un lado, ¿cierto? Que haya una persona en psicología, no importa. Nos quedamos con la base de datos, ¿sí? Puede ser una posibilidad también. Perfecto. Vamos entonces, ¿cierto? A el análisis del cuestionario. ¿Ya? Lo primero que uno podría revisar, ¿cierto? Es individualmente cada ítem para saber cómo se comportó el patrón de respuestas. Entonces volvemos a descriptivos, ¿cierto? ¿Ya? Y ahora elegimos los ítems que correspondan a la dimensión. En el primero son del 1 al 5. ¿Ya? Ahí se pueden ver, digamos, ya las estadísticas descriptivas. ¿Ya? Es lo primero que aparece. Por supuesto que mínimo y máximo en todos los casos es de 1 y 5. ¿Ya? Significa de que las personas contestaron entre 1 y 5. Ya son, es muy relevante para este caso. Lo que sí es relevante es la media y la mediana. Que si tiene muchos decimales, yo veo que tiene demasiados decimales, se los puedo bajar. No tengo para qué tener tantos, ¿ya? Basta con dos. Entonces, si ustedes notan, ¿cierto? Ya pueden hacer una comparativa. ¿Qué ítem es el que está más descendido en este caso, de acuerdo a este grupo? El 4, ¿cierto? Tiene una media de 3,58. ¿Qué ítem es ese? El 4. Soy capaz de poner nombre a mis emociones. Y el promedio es 3,58. Entonces, ¿entre qué categorías está? Si lo asociamos a la categoría, 3,5 está por acá, está entre 3 y 4, ¿no? Entre a veces y casi siempre. Las demás están por sobre el 3,5, casi 4. ¿Ya? Están más cerca del casi siempre. Pero aún así, estas preguntas están en general entre estas dos opciones, a veces y casi siempre. ¿Ya? O sea, y tomando el grupo de ítems de forma conjunta, ya podemos interpretar de que para esta muestra la conciencia emocional no es tan clara o no es totalmente clara para las personas que contestaron. ¿Por qué? Porque prestar atención a sus emociones, sí, casi siempre. Si es casi siempre, significa que en algún momento en que no se da cuenta qué emociones tiene. Lo mismo con el capaz de distinguir las emociones que experimenta. Distinguir entre, por ejemplo, rabia y enojo. ¿Cierto? El enojo es momentáneo. Yo estoy enojado ahora, pero la rabia, ¿qué pasa con la rabia? El Cristian que es más letrado aquí. ¿Cuál es la diferencia entre rabia y enojo? Es que la rabia es consistente en el tiempo, es acumulativo.
es en el tiempo. El enojo es puntual. Estoy enojado ahora. Pero el tengo rabia es como, oye, una, otra, y otra, y otra, y Yo otra. pensé que era respirar rápido. También, ¿cierto? Pero uno ya puede empezar a hacer diagnóstico con esto, ¿no? De cómo está la muestra. Uno también puede mostrar el gráfico, ¿cierto? Con este gráfico de barritas, uno puede ver ya el comportamiento. Ahí ven. Puede hacerlo con este o con con el otro formato que es el Survey. Y aquí los gráficos le dan para el lado. Ahí. Incluso, bueno, uno puede colocarlo como apilado, ahí, ¿cierto? Pero aquí se muestran de forma individual. Una alternativa es hacer un truco, ¿ya? Hay un truco que uno puede hacer, digamos, que es adaptar la base de datos en Excel de tal forma de que estas puedan estar en una sola línea, no que esté uno primero, el otro después, el otro después, el otro después, el otro después, ¿ya? Hay unos trucos que uno puede hacer, ¿ya? Porque a veces los artículos tienen todo junto y una sola leyenda, ¿sí? Eso no, directamente no lo puedes hacer acá. Tienes que hacer algunos trucos con los datos, en vez de que estén horizontales, estén verticales. Y tú después le designas, ya, este es del ítem uno, este es del ítem 2, este es del ítem 3. Son trucos. Ya no son cuestiones estadísticas, son más que nada trucos para que el programa te lo detecte de otra forma. ¿Ya? Entonces tienen todas esas alternativas para ir mirando cada ítem de forma individual. ¿Ya? Counts es conteo. Bien. ¿Qué otra cosa es relevante de una dimensión o de una escala, cierto? Su fiabilidad. ¿Vale? En este caso, vamos a factor. ¿Ya? ¿Ustedes descargaron la base de datos, chicos? Ah, ya. Porque ustedes ya lo pueden hacer, ¿ah? Esto ya lo pueden ir haciendo. ¿Sí? ¿Prefieres verlo? Ya. Si total, después les mando el vídeo. Después les mando el vídeo, no hay problema. Sí, sí. Sí, yo creo que esto es un buen ejercicio para que, por ejemplo, Paula lo haga junto conmigo. ¿Ya? Entonces, en Factor, en la primera medición, la parte, o sea, el primer menú es análisis de fiabilidad. ¿Ok? Entonces aparece todo esto, toda esta cosa. ¿Ya? Primero aparece el segmento, el cajón de elementos. ¿Ya? Aquí los ítems los llama elementos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Escojo todos aquellos que correspondan a la dimensión. Puedo hacerlo así, uno por uno. Si es que tengo demasiado tiempo, sí, lo puedo hacer uno por uno. Y si no, hago clic en uno, aprieto el botón Shift y voy a la última y hago clic en la última. Y tiro todo para allá. También. ¿Ya? Entonces, el alfa va a estar dependiendo, ¿cierto?, de cuántos ítems tenga. Ya. ¿Qué posibilidades de fiabilidad tengo en este programa? Estas, alfa de Cronbach y omega de McDonald, que es un equivalente, ¿cierto?, cuando uno hace el AFC, el confirmatorio. Pero esencialmente es lo mismo, además de la media y la desviación estándar. Vamos para allá. Puntualmente, ¿ya? La fiabilidad es de 0,753 y 0,758 en McDonald's, ¿cierto? Con un promedio de 3,81 y una desviación estándar de 0,63. ¿Ya? Tomen en cuenta que la desviación estándar es más pequeña que la media, por lo tanto los resultados tienden a ser más homogéneos entre sí. ¿Ya? La desviación estándar por sí sola tampoco sirve interpretarla mucho. Tiene que ir acompañada de la media y la media de la desviación. Son pareja. La pregunta es, ¿cómo yo categorizo o califico las preguntas en función de esto? Bueno, personalmente yo ocupo la siguiente clasificación. Esta. Bueno, creo que se lee de ahí, ¿cierto? Aquí. Estos autores, ya George y Mallory, el año 2019, hicieron un manual de SPSS y ellos definieron esto. Definieron esta clasificación para el alfa de Cronbach. ¿Ya? Eh, lo,
esperable siempre de un buen instrumento es que su consistencia interna sea de aceptable para arriba. Chris, ¿qué tipo de escala es esta? ¿Es nominal u ordinal? ¿Mm? Nominal. O sea que excelente puede valer lo mismo que pobre, ¿no, cierto? Sería ordinal, ¿ya? Poor es pobre, cuestionable, aceptable, bueno, excelente, ¿ya? Es una escala ordinal, ¿vale? Entonces, ellos definen, de hecho, esta es la portada del libro, ¿ya? Obviamente después, si uno ya después de esto, ese libro lo tira a la basura, ¿ya? Para muchas cosas de las que hacemos hoy en día. Para otras no, ¿ah? Para otras SPSS ayuda mucho. Pero para efectos de esto tan esencial, no, da lo mismo. Bueno, nosotros estamos en esta, entre aceptable y bueno, más aceptable que bueno, ¿ya? Lo que decía el profe era, bueno, ¿qué pasa entonces si yo calculo, empiezo a eliminar los ítems de a poquito a ver si es que cómo cambia? Si elimino algún ítem, ¿qué es lo que cambia? ¿Cierto? Igual te dan 0,7, pero hay uno que es muy bajo. Si lo elimináis, entonces te mejora mucho más. Sí. Bueno, acá si ustedes se dan cuenta, si yo elimino el ítem 1, baja de 0,75 a 0,71. O sea, empeora. El 2 baja a peor, 0,67. O sea, ese no lo puedo eliminar. No puedo eliminar ninguno. Este queda igual. El 3 queda en 7,49, que esencialmente es 0,75. Sigue siendo el mismo. El 3 podría mantenerlo o no. Da lo mismo. El 4 lo tengo que dejar porque si no se me cae demasiado. Y el 5 puedo quitarlo o dejarlo, no es problema. O sea, en general, esta dimensión no está bien, pero en lo mínimo bien. Más no tan bien. Se puede mejorar. El 0,7 ¿Sí? ya es aceptable. Es que realmente pones el 0,76, pero el 0,7 Claro. Ahora, puede haber otra razón. No solamente que el instrumento sea deficiente, sino que a lo mejor las personas contestaron una cosa pensando en otra. Que eso se da mucho también. ¿Ya? A veces uno le pregunta sobre un tema que obviamente la persona no sabe que le están preguntando sobre ese tema y cree que es otra cosa. Un mal entendimiento. Entiende mal, no comprende la frase, a lo mejor está en un español que no es el propio, ¿cierto? corresponde al inclusivo. O responden por conveniencia, por compromiso. Eso se da mucho en los profes. En los colegios pasa eso. Con cuestionarios socioemocionales. Uy, no me digáis eso porque tengo que hacer eso yo. No, no, Me va a pasar lo mismo. Ah, ok. Entonces, claro, el hecho es que esta, la Paula se ríe. Esto, claro, puede ser un indicio de que a lo mejor el instrumento no está funcionando del todo bien en esta muestra, ¿cierto? O bien los participantes, ¿cierto? No lo están contestando de la forma adecuada. Hay varias interpretaciones. Pues se supone que tiene que ser 0,75. Es que según esa escala que yo demostré, es 0,7, lo mínimo. Ah, Y es en general, ¿ah? Es en general. Sí, sí, En general es 0,7 el más bajo de todos. algunos han hablado de debe ser 0,66, pero yo le puse 0,7. Es que el cuestionable es entre 0,60 y 0,69. Ah, ok. Sí, eso es lo que quiere decir. Ya, es cuestionable, pero en el fondo ya es malo. O sea, debajo de 0,7 ya es un cuestionario que no funciona. Lisa y llanamente. Bueno, ¿qué pasa en la segunda dimensión? Que es de 6, 7, 8 y 9. 0,81, ¿cierto? Equivalente al McDonald's, ¿cierto? Entonces estamos en una mejor situación. Estamos en good, ¿ya? Está bueno, ¿cierto? Y si yo elimino los ítems, todos me hacen bajar, ¿sí? Entonces no tengo que eliminar ninguno, ni uno solo. Está bien aquí, Oh, súper está. ¿cierto? El siguiente es del 10 al 14. 0,783. Estamos más cerca de el bueno. Estamos en una buena situación también. ¿Ya? Del día al 14. Después viene del 15 al 19. Ahí, del 15 al 19. ¿Qué tal? No se pueden poner todos. También se puede. Es que eso lo quería hacer al final. Ah, ok. Sí, también se puede. Cada una dimensión y después de todo el instrumento. Exactamente. Claro, acá estamos bien, 0,80, ¿verdad? Y si elimino alguno de ellos, todos bajan. ¿Ya? Pero ni tanto, o sea, a lo más bajará a 0,75.
Y el último del 20 al 23. Está arregladito, está revisadito, ya está. Sí, po. No, de hecho la revalidación la estamos haciendo con una muestra de 2500. Eso. Se funciona mejor. El tema es que tenemos que ver ahora si es que a nivel factorial todavía se sigue respetando el modelo, que ese es el desafío. Este tiene 0,82, ¿ya? Por lo tanto, de hecho, si elimino el 20, sube, pero no sube nada. Entonces, no tiene sentido tampoco borrarlo. O sea, sería, por ejemplo, si, no sé si hay una regla, aquí ya entra en otro terreno, pero no sé si hay una regla de decimal para decir, si sube 5 décimas, lo saco. No, no hay. Es meramente un criterio. Sí. Ahora, si este sube a 90, por supuesto. Debajo del 0,7 y tenía uno que si lo sacáis llegáis a un 0,76 ya lo podéis salvar. Claro, eso se da mucho cuando uno está recién creando el instrumento y tiene 60 ítems y tiene que eliminar para que te queden 40. Ahí tiene mucho más sentido. Bien, ¿qué pasa ahora con lo que decía Paula? ¿Qué pasa con el instrumento completo? Como cuerpo completo, cuestionario o inventario de competencias emocionales para adultos, tiene una fiabilidad de 0,92 para esta muestra, A ver, lo que se puede hacer. con todos los ítems, ¿sí? ¿Y tenía dimensiones o era unidimensional? Tenía dimensión. ¿Sí? Perfecto. Súper bien. Sí, eso no descarta que uno pueda ocupar otro. Al final, de hecho, esto se puede calcular hasta a mano. Exactamente. Yo por eso presenté este taller allá en la pasantía, porque los académicos de la Facultad de Ciencias Humanas, de la Universidad de Arturo Prat, son todos cuales. Todos. Son todos cuales. Todos cuales. Entonces, cuando vieron esto dijeron, wow, así de facilito es. Así de fácil es. Digamos, yo quiero descargar esta imagen tan larga, no me deja. ¿Cómo la? Es que tú haces clic derecho y le pones copiar o exportar. Ok, pero descarga solo Esa tabla. esta parte. Pero mira, si te mueves un poquito arriba, lo extiende, lo amplía, mira. Con solo tabla lo deja ahí, pero después si te mueves a análisis lo amplía. Y esto, y si todo, todo. Sí, y se puede contrastar ahí. Es que tiene, a ver, es que tienes que hacer clic en. No, mira, cierra eso. No. Cierra eso. Haz clic derecho de nuevo ahí. Haz clic en análisis. No, tienes que hacer clic en análisis. Ahí, eso. Ahí se activa. Imagínese YouTube el mismo problema, pero ¿cómo iba a ser posible de que no pudiese copiar? Hay muchos. Creo que en español no hay muchos, así que yo ser, digamos, uno de los primeros que lo pueda hacer en español. Que terminemos acá, po. Voy a mandar esto mismo. Sí, sí. Tutorial para analizar la fiabilidad de un instrumento. Ajá, una serie de clasecitas. Em, Otra cosa que uno puede agregar, por ejemplo, es esto, mapa de calor. Exactamente. Sí, justamente sí. Y los tengo. Los tengo porque a veces me han llamado y han sido buenos. Este es un mapa de correlación, digamos, para que ustedes puedan ver más o menos qué ítems son más cargados por un lado que otro, pero acá todos se correlacionan positivamente. O sea, eso tiene que pasar, de hecho. Salvo, sí, salvo que hayan ítems que estén preguntados de forma negativa. ¿Ya? Hay instrumentos en donde algunas preguntas son en positivo. Por ejemplo, todas estas son en positivo. Positivo quiere decir que no estoy negando, ¿ya? Aquí todas son, hago lo que dice, ¿ya? Pero en otros casos, en vez de que dijese, cuando estoy enojado soy capaz de calmarme, negativo sería,
no soy capaz de calmar, o no soy capaz, o no me considero una persona. Esas son preguntas en negativo. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de cuestiones, acá tú tienes que declararlo. Tienes que declarar que, por ejemplo, ya el ítem 17 es negativo y que te lo trate como tal. ¿Ven? ¿Ven el efecto que tiene o no? Porque, ¿qué es lo que hace ¿Dónde le dio lo aquí? de... Ah, ok. Ahora, ¿qué es lo que interpreta el programa? Ah, entonces le cambio la escala. En vez de 1 a 5, de 5 a 1. Y eso hace de que se tenga correlaciones ahora negativas. ¿Te das cuenta? Entonces, pero como no lo es, volvemos a como estábamos antes. Ah, ya lo vi. Y no me salía 40. Oh, sí. Está bacán. Puntuación media, suma de puntuaciones. Ah, no, guardar no. No quiero guardar. Bueno, guardar es para que aparezca en la planilla de datos. Acá al final. Ahí. Ahí está la media de cada persona. ¿Ok? Pero para el cuestionario general, sí. No, sí. De hecho, miren, si quieren sacar el promedio de la dimensión, bueno, le quitan todo esto. Lo quitan, ¿cierto? Eligen la de la dimensión y ponen puntuación media. Acá les va a aparecer esto. Ahí. Este es el promedio de la dimensión. Entonces dice media puntuación basada en las variables y sea 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ustedes le ponen acá dimensión 1 o le ponen el nombre que es conciencia emocional, ¿cierto? ¿Ya? Luego hacen lo mismo con la otra. 6 hasta la 9. Lo mismo, puntuación media. Y va a aparecer... pero a ver. mm, Parece que lo hizo encima. Sí, lo hizo encima. Ya. Es que aquí hay que adecuar el asunto. Ya. Lo quitamos, lo ponemos. Ok, ya. Esto, lo que pueden hacer para no perder esa data es seleccionar todo y copiarla. Y pegarla al ladito. Ahí está. Ahí la preservan. Y a esta le ponen conciencia emocional. Ya, después hacer lo mismo con la otra. 6 hasta 9. Entonces ahora esta puntuación media la vuelven a copiar, ¿cierto? La pegan al ladito y le ponen ahora esta regulación. Re emocional. De hecho, para aprenderse las dimensiones, ustedes pueden utilizar la palabra crack. Ahí está la C, la R, la A, la C y la C. Crack. Así se aprenden el orden. Al menos yo sí me aprendí el orden de estas dimensiones. Crack. Para este test. ¿Ya? Y así con todas las demás. Esa es una forma de sacar promedio de la dimensión. ¿Eh? La otra, que es la que les quería mostrar, que es general para todos los tipos de análisis que ustedes hagan, es aquí, calculando. Entonces acá, si ustedes quieren hacer ahora autonomía emocional, que es la tercera, por alguna razón no lo pueden hacer ahí, lo vamos a hacer a mano, ¿cierto? ¿Ya? Aquí ponemos la función que queramos, tenemos que bajar hasta la parte de estadísticas y eligen esta, ¿ya? Mean. ¿Ya? De hecho, es muy curioso porque en inglés mean tiene dos significados, media y significado. Sí, esa no funciona como que uno pone También puedes escribirla, pero en inglés. Mean e interior pones los nombres de las variables que quieres promediar. En este caso son del 10 al 14. Entonces tú puedes hacer doble clic en esa, coma, coma, esa y esa. Todas separadas por coma. Puedes escribirlas o elegirlas con doble clic. sí, que no doble clic. Sí, no, es que así uno va dándose cuenta Definiendo. de cómo es. No, no te Tienen lo uno dicen ahí. pagado también, ¿eh? ¿Mm? Tienen uno pagado también. Ah, una versión pagada. Sí. Ah, Mira, no, ¿no? sí. ¿Pero qué? ¿Tendrá funciones distintas?
de demás. ¿Sí? Una que estoy, hay un plan que es de $6 por mes. Ah, esos son los que traen soporte de la empresa, de ellos. Soporte más personalizado. Ah, sí, sí, es verdad. ¿Ya? Cuando está listo, cierras el paréntesis y pones Enter. Listo, la calculo. ¿Qué te pasó? La columna no existe. No dice nada. Ah, pero cerrarte con una barra vertical en vez de una coma. Ah, no, no lo hiciste coma. Por ejemplo, entre ICEA 10 e ICEA 11 lo separas con una coma. Esa mente. Perfecto, entonces ahí está. Tienen dos alternativas para poder hacerlo. Ya si quieren promediar una serie de variables, pueden hacerlas pasar por escala y hacerlo acá y se ahorran el tiempo de estarla escribiendo. Ahora si la quieren escribir, escríbanla bajo este formato. ¿Ya? Yo voy a terminar las otras dos para que veamos el tema de la clasificación. Eh, la 15, no, la 19, opción media. Este es competencias sociales. Y la última, que es habilidades para la vida y el bienestar. Insisto, yo lo hago más rápido, pero queda grabado. Tengo fácil con mouse. Sí, sí, cómprese un mouse. No, ya tengo. No lo trajo. Sino que, pues no. Lo más importante es guardar, guardar, guardar las cosas. Navegar. Siempre ocurre, uno hace un montón de cosas, pero se le olvida guardar. Entonces, ya aquí estamos en doctorado, investigación educativa 2. Cada uno tiene su carpeta, ¿ves? Cada uno de los alumnos tiene su carpeta. Y acá ponemos base de datos 1, no sé, resuelto. Yo lo puedo poner así, resuelto 2. ¿Ya? Y con esto, ya con esto redondeamos un análisis básico y esto ya es publicable. Estos resultados de aquí ya son publicables. Lo demás es incluir el modelo teórico, la sustentación de por qué se hizo, Falta la, eh, falta la, ¿cómo se llama? La validez de contenido después. de jueces. Claro, esto es, suponiendo que estamos validando el Sí, instrumento, ya con previo a eso, esto está la validación de expertos. con eso volvieron a publicar. Sí, ahí podríamos, claro, ya empezar a hablar de publicar el tema. Cuando uno ya tiene el instrumento, no es necesario hacer este cálculo otra vez, porque ya se tiene ese dato. ¿Ya? Este cuestionario se validó en una población tanto, tanto, con una cierta característica, y su alfa de Cronbach fue de 0,88. Nada más. O sea, después no se calcula de nuevo la fiabilidad ni nada. A menos que estuvieses haciendo una adaptación o una revalidación o algo distinto. Pero si la estás aplicando solamente, no es necesario. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Ya hicimos lo exploratorio, ya hicimos lo descriptivo. ¿Qué viene ahora? Si hablamos de enfoque, la base es exploratorio, después viene descriptivo. ¿Qué viene después? Correlacional. Vamos entonces. Ya, suponiendo que ahora nuestro enfoque es correlacional, ¿ya? Lo que podemos hacer es tomar, por ejemplo, todas estas variables que ustedes ven, edad, conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, y efectuar los cálculos de las correlaciones. ¿Ya? Aquí también la vamos a bajar, si es que se puede, las cifras decimales, porque necesito que estén dos. Bien. Bueno, lo que ustedes ven acá, ¿cierto? Esta matriz, ¿ya? Contiene dos cosas. Una es el cálculo del coeficiente R de Pearson. Ese es el coeficiente de correlación usual que uno ocupa. ¿Sí? Como resultó que estas variables son no normales, está su equivalente que es Spearman. Pero es esencialmente lo mismo.
Sí, es esencialmente lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, acá es muy parecida. 55, 52, 51, 49, 58, 57, 3, 2, ¿ya? Entonces, cuando, digamos, se dan ciertas condiciones, el resultado es el mismo. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, la muestra es de 2000 y tanto de personas, por lo tanto, claramente equivalente, salvo algunas excepciones. ¿Ya? Pero como estamos ya hablando en no paramétrico, vamos a dejar Spear. Lo que está debajo de ellos se llama valor P. Se interpreta muy similar. Si el valor P es excesivamente pequeño, la correlación es estadísticamente significativa. ¿Sí? Por ejemplo, ¿en dónde se da que es estadísticamente significativa? En toda esta sección. O sea, entre las dimensiones. Las dimensiones están correlacionadas. ¿Qué quiere decir correlacionadas? Que si una aumenta, la otra también. O si una baja, la otra también. O bien depende del signo, en este caso son todos signos positivos. Significa de que están todas correlacionadas positivamente. Bueno, esto parece un nido de cucarachas, pero digamos es una... Es más bonito el otro mapa, el que les mostré recién. Factor fiabilidad. De hecho, podemos ocupar esta como herramienta auxiliar. Miren, porque podemos sacar ¿cómo se llama? El mapa de calor. Ahí. Ahí se ve mejor, ¿cierto? Todas estas correlaciones entre las dimensiones son positivas. ¿Qué quiere decir? Que a medida que aumenta cualquiera de estas habilidades emocionales, la otra también. ¿Cuál es la más fuerte de esas relaciones? ¿O cómo ustedes se darían cuenta cuál es la más fuerte? ¿Se aceptan La sugerencias? de... ¿O cuál de las casillas, excepto las de uno, ¿cierto? Es la que tiene la relación más fuerte, según su opinión? A ver si lo subo un poquito, esto se ve mejor. ¿La derecha? Ok. Ahí quizás se ven mejor los números. ¿Cuál de estos números expresaría la correlación más fuerte o más relevante? 0.6. Eso, very good, ¿cierto? Ya, la pregunta es ¿entre quiénes es? Entre regulación emocional y habilidades para la vida y el bienestar. Es decir, a medida que yo obtengo un mayor puntaje en regulación emocional, también la voy a tener en habilidades para la vida y el bienestar. Y eso, mis queridos, es súper importante, es súper relevante porque teóricamente tiene mucho sentido. Una persona regulada está demostrado que puede enfrentarse mejor a la vida. Está teorizado hace mucho tiempo. ¿Sí? Y hoy en día ya con este tipo de técnicas estadísticas se puede ya demostrar empíricamente. Una aclaración muy importante que les tengo que hacer es que esto no es que la regulación esté relacionada a las habilidades, necesariamente. Esto es que esta puntuación con esta otra puntuación. Esto es una relación entre puntajes, no entre conceptos. ¿Sí? No es lo mismo cuando uno habla en términos, por ejemplo, económicos, que a mayor ingreso, mayor gasto, porque eso es una cantidad directamente numérica. Pero acá no. Estas son constructos que se traducen en puntuaciones numéricas para reflejar la existencia o no de los mismos. Por lo tanto, cuando uno interpreta dimensiones, tiene que hacerlo con cuidado. Lo mismo acá, 0,59, casi 0,6, es la misma. Autonomía emocional se asocia fuertemente o de forma moderada a fuerte con competencia social. O sea, a medida que yo demuestro un mayor puntaje en competencia social, estaría asociado significativamente a una mayor puntuación en autonomía emocional. Y eso después uno en la discusión le puede dar otra connotación, pero no directamente en la interpretación estadística. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de Paula podría ser, a ver, una mayor nivel de léxico, ¿cierto? Un mayor nivel de vocabulario podría incidir mayormente en la comprensión de la filosofía para niños.
¿Podría ser? Eh, Que un ¿Alguna niño sepa más pregunta? palabras, hacer que entienda mejor la filosofía. No, tiene mayor pensamiento crítico. O mayor pensamiento crítico, ¿cierto? Entonces, ¿qué esperaría uno en ese resultado? Que la correlación sea alta, Sí, si lo mides con un instrumento, por supuesto. Porque como no son medibles directamente, son variables intangibles, ¿ya? Necesitas recurrir a instrumentos y uno esperaría que esa correlación se diera entre el número de palabras que conoce respecto a la medición del pensamiento crítico. De hecho, todas las correlaciones que ustedes ven acá son sobre 0, ya, si lo redondeamos son todas superiores a 0,5, pero con un tope de 0,6. Tampoco puede ser excesivamente alta, ¿ya? Por ejemplo, si hubiese dado 0,96 en vez de 0,6, significa de que en realidad a lo mejor estoy solamente midiendo lo mismo. Estoy redundando no información. habría correlación. Habría, pero sería falsa, porque estaríamos hablando de que estarían siendo redundantes. Claro. Ay, ¿por qué me llama esta niña? Ahí le escribo. Ya, si quieren podemos hacer una pausa. Dale nomás. ¿Sí? ¿Hacemos una pausa? Y mandarlo por teléfono. Ya, permiso. Oh, corto, corto. Porque te la tarea. Ya, descargar base de datos del Banco Central. Nada. No, eso es lo bueno. Descargar cosas así. No, dale. Porque yo tengo más mira, esto va a ser. Mandarlo que yo me lo hago. Pero lo están entendiendo, ¿no? Por lo que hay que hacer. La idea es colocar las variables, después hacer la gráfica. Primero vamos a calcular solo con geometría. O cuando va a faltar la primera parte, que es la variación después. Porque eso deberían saber. Eso es trágalo para su superficie investigativa. La ley de Aiken es bastante buena. Para calcular esa variación de jueces, más el instrumento de los jueces lo evalúan y uno lo analiza con un software. Este no lo hace. Al menos que no sé si lo haga este programa, pero Es cuando le ponen el rango a la. colocan manuales también entre 1 y 5, entonces después te va diciendo si es relevante o no relevante, si pertenece a la dimensión o no. Y después tú analizas esos datos a la vez la coincidencia que hay entre los jueces. Si el valor de los jueces es mayor que 0,8, generalmente 0,7, la respuesta queda. Y después que tenéis eso, tenéis todo eso, aplicáis el instrumento, aplicáis a los estudiantes y de las respuestas que te dan los estudiantes, hácelo con esta gráfica. No es otra manera. ¿Sí? Es la única manera. Es la única manera. Si no, no hay manera de hacerlo. Cabe señalar de que lo que hablamos hoy día es meramente el análisis de un instrumento. Sí. Uno puede tener varios también simultáneamente y hacer también comparativas entre ambos. ¿Sí? Lo más importante es que cuando uno hace el proceso estadístico, ¿ya? Lo primero es tener la parte de los jueces resuelta. Sí. Para eso hay coeficientes también que miden concordancia. Sí. Eso es importante. Ese no lo hace este programa, si no tiene. Pero debe estar en alguno de los menús adicionales. Y por último se hace en el Excel. En Se puede Excel, hacer. yo lo he hecho en Excel, pero no tenía un Sí. programa que me haga, por ejemplo, calcular los Hay dos que regularmente yo considero, ¿ya? Uno de ellos, que es el más famoso, es B de Aiken. Bueno, tres. El otro es el D de Cohen. Sí. Y el otro es el alfa de Clipperton. Esos son como los tres coeficientes para pedir concordancia, o sea, el grado de acuerdo entre jueces que evalúan. Hay uno que se hace por el SPC. Esa es la primera parte, Sí. antes de todo. Eso es, antes de aplicar el exceso. Sí, verdad. Pero eso va antes de esto. Y el otro año, o sea, el otro semestre lo van a aplicar, porque cuando ustedes lógicamente van a estar en tutorial 3, ¿cierto? Ahí tienen que crear el instrumento. Ahí tienen que validar el instrumento, lo que está aquí, lo que están haciendo ahora, y tienen que validarlo de todas las
siempre se presenta hasta esa... Sí, pero Pero no se ha dicho que el instrumento pero el instrumento no lo puede aplicar, no tiene la, ¿cómo se llama? No puede hacer ni siquiera un piloto porque no tiene el consentimiento informado. La UV no lo ve. Entonces puede investigarse ahí, tener lista la validez de contenido, que sí, tener lista la dimensión, que todo eso es malo. Entonces vas a poner, lo presenta y después de eso tú lo aplicas y ya tienes tu primer trabajo. Tu primer producto del curso. Ahora, siempre y cuando el test tú lo construyas. Porque si tú el test vas a usar, un test que ya existe, entonces lo único que puedes ver es adaptarlo para la población. Ahora, si es chileno, no hay nada que hacer, está listo. Pero si no es chileno, necesitas adaptarlo para la población chilena. Entonces, para eso haces todo el proceso nuevo, lo mandas a validar con los jueces, y después te puedes contactar con los verdaderos autores antes, pidiendo permiso, por tener un trabajo junto y publicar juntos. Que lo que hagan la mayoría cuando crean un test y después le piden que lo pueden aplicar a otro lado, hacen eso. Esa es la mejor forma. Se aprovechan los datos, tanto el investigador allá como los de acá. Pero la tarea de hoy día no va a ser más que esto de las correlaciones, no, vamos a llegar solo hasta el próximo. Lo otro no, hay que seguir la otra clase, si no vamos a ir. ¿Mm? Sí, En la otra clase deberíamos ver correlaciones y comparar lo que está diciendo si hay cambio significativo entre primera y segunda medición, ¿ya? Muestras dependientes e independientes. Y ahí estaríamos, hasta ahí llegaríamos con el trabajo. Que eso es para tener un tema, ya no va a llegar con 2-3 grupos, una loa, lo máximo que va a llegar a la altura. Lo otro, si quieren hacer validación factorial, pero dudo. Porque se va a complicar con el exploratorio. Una validación de alfa, como la de aquí, que comentó aquí. Después de eso, ver si hay cambios significativos entre dos grupos, tres grupos. Sí que es bueno saber lo de Chapino Bueno que lo puso ahí, porque ahí deciden si aplicar una u otra prueba. Generalmente cuando los grupos son pequeños, ¿ya? Son pequeños, tienes al tiro con los diseños cuasi experimentales y al tiro con las técnicas humanas. Si los cursos están asignados, por ejemplo, de un colegio o de una universidad y tú no puedes elegirlo al azar, al tiro más barato. Entonces eso es lo que vamos a ver, la otra parte que es la otra vez. Yo creo que hasta aquí vamos súper bien. Ahora hay que ver la tarea. Pero más allá, no iría más allá de porque tenemos mucha información para tan poco tiempo. Aquí estamos bien. Lo que tienen que saber hacer, sí, como digo, calcular bien el alfa de cosas. Después analizar las dimensiones, que es bueno saber cuál es la posibilidad de cada una de las dimensiones. Eso es bastante bueno. Porque vais por parte y después vais por el todo. Esta es la posibilidad de cada una de una dimensión y esta es el total de dimensiones. Hay otras formas de hacerlo, como el TRT, pero a mí no me funciona. El de Guzmán. Pero eso tienes que saber. Así que la tarea va a ser esa. Yo lo bajé y no me abre. Me dice cuando lo abro, le puse la barra, pero no me abre. ¿Sabe cómo se llama ahí adentro? Pero en línea puedo trabajar con eso. ¿Sabes? Así está. Yo lo bajé. Y ahí como eso. Lo voy a desinstalar y lo voy a instalar. Pero en línea uno puede estar haciendo eso. Lo voy a
¿Sabéis ver los... Mira, vos, ¿no? Entonces, claro, lo de los jueces primero era esto es tenerlo saneado. O sea, por lo menos estos tres tienen que ser buenos. O uno de ellos, uno basta con elegir uno. ¿Ya? ¿Qué cosas se miden en la parte de los jueces? Cuatro cosas: coherencia, pertinencia, claro, suficiencia y relevancia. Ahí no, no me acuerdo del orden. Sí, sí. No da lo mismo. Pero también antes, ahora se hace eso. ¿Ya? Pero antiguamente se le pedía al juez, que era un poco más, se le pedía que dijera a qué dimensión pertenecía la... Claro, es más fuerte eso. Era más fuerte. El juez tenía que hacer, ahora no me piden esas cosas, pero antiguamente se pedía que el juez viera nada, se le viera al tiro de la dimensión. Entonces, lo que se hace es el ítem 1, ítem 2, ítem K, ¿cierto? Le evalúa cada uno. Sí, ¿En cuánto a esto? De 1 a 5. Dale 1 a 5. Y después calcula efectos. Esa es la primera parte. Ya la segunda parte, cuando esto está ok, pasamos a la aplicación. a la aplicación. Y después de los datos. Primero piloto, chiquititas, Sí, después la oficial. eso es. Genial. Qué bueno. Esa es la etapa que debe seguir. Y esto es un flujo, es un iterativo, porque primero tú tienes, ok, aplico. Después, un diamante. Cumple las propiedades. Si es sí, avanzo. Si es no, de nuevo aplico. Hasta que lo logre. Entonces, primero, como le está diciendo, la variación del cambio que se hace con los jueces y después la fiabilidad que se hace con los. Entre medio de esto, fíjense, entre medio de esto, que en algunas partes sí, en otras partes no. Comité de Sí, de que aquí la bio para poder aplicar al otro, para poder aplicarlo, vaya a tener el comité de ética. Pero el comité de ética no te ha dado la autorización hasta después de tu suficiencia investigativa. Por lo tanto, a lo más tú podrías aplicar un piloto chiquitito o dejarlo listo para aplicarlo por la agronomía. Uno deja la validación, después deja el cuestionario listo, pasa la suficiencia, lo aplica y tiene su primer trabajo de investigación. ¿Dónde se va a venir el guante? Ya Juan Pablo, atiende de todas las consultas de cómo tienen que hacer la confiabilidad, porque eso es la tarea. No quiero que más allá de la confiabilidad, hasta ahí no. ¿Ya? Esto todavía no. Esto viene la otra cuestión que vamos a ver todo de correlaciones y... Sí, pues no, es un bonus. Ya, pero sí lo que tienen que hacer es la confiabilidad por cómo se llama, por categoría o por dimensiones, dependiendo de lo que le vaya a tocar. Yo mando una tarea a cada uno de ustedes dos. Pablo, prepara la otra clase. Bueno. Y ya tiene la nota ahí, pero ustedes no tienen que mostrar lo que tienen que saber. ¿De acuerdo? Entonces, pregúntale todo lo que quieran de cómo calcular el alfa y cosa. A mí me interesa eso. ¿Cuándo, si conviene o no eliminar el Sí, cuando ustedes estén haciendo eso, te mancharon. no se Bueno, la ve. no. Sí. Yo Yo tengo consultas del Juan Pablo. Sí. Sí, digamos, yo chiquillos, yo les digo, o sea, no tengo ningún problema en compartirlo con ustedes. Incluso después ustedes son inteligentes, corten su tesis, pescan los datos que tienen, ¿cierto? Lo invitan a participar y uno va a la publicación y los puntos. Da igual esa parte. Eso no hace daño. No. Los equipos de investigación, ¿cierto?
pues yo feliz, pues si de repente yo también tengo que hacer un quali, alguna parte quali, y ustedes me ayudan y también nos incluyen. Esa es la cuestión. O sea, yo creo que somos, yo diría que somos un grupo privilegiado. Sí, Porque ustedes son buenos en lo quali, yo bueno en lo quanti, y los podemos apoyar. Con respecto al resto, porque yo tenía un grupo aquí que no sabe nada. Nos vamos a pragmático. Positivo. Positivo. Positivista. No. Post-positivista. Post-positivista. No, me refiero a... Pero, pero ahora, dentro de los paradigmas estadísticos, yo soy frecuentista. Sí. No bayesiano. No. No me olvidé. No me gusta. No. No, yo no, estadística no, pero a veces que se vale. Duda con su compañero, le vuelvo a repetir, si tiene alguna duda que quiera preguntar, ¿no? No se duda no de tener. Yo digo, para mí igual verlo. Se puede trabajar en línea, yo lo he metido en línea bastante bueno, de acá no me